Queridos jóvenes, vamos a ver lo que son las funciones cuadráticas. Les voy a poner un par de ejemplos de funciones o polinomios cuadráticos que simplemente representan aquellos que tienen como máximo exponente el número 2. Por ejemplo, si ponemos una función y igual 2x al cuadrado más x menos 5. Esta sería una función cuadrática. Aquí tenemos el número 2 como máximo exponente. Pongamos otro ejemplo, tenemos y igual x al cuadrado menos 3. También es una ecuación cuadrática, ya que aquí podemos observar como máximo exponente el número 2. Bueno, como forma general tenemos que la forma general de este tipo de ecuaciones es la siguiente: a x al cuadrado más bx más c. ¿Ya? Entonces, a vendría a representar el coeficiente de x al cuadrado, b el coeficiente de x, que aquí por ejemplo se sobreentiende que es 1, y c en este caso vendría a ser menos 5. Y ahora vamos a resolver un ejercicio respecto a funciones cuadráticas para que les quede un poco más claro. Tenemos, por ejemplo, en la figura se presenta una viga parabólica, aquí podemos observarla, de luz L igual a 40 metros. Es la distancia de A B. Y flecha F igual a 5 metros. La vamos a poner aquí para que no se confunda con otro color. Aquí tenemos 5 metros. Perfecto. La viga está dividida en 8 partes iguales o paneles que tienen igual anchura, y calcular las longitudes de los montajes Y1, Y2 y Y3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Esto de aquí representa un panel que debe ser aquí, ¿ya? Entonces se divide en 8 partes de igual anchura: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Y el ejercicio nos pide que calculemos las longitudes de los montales Y1, Y2 y Y3. Entonces la longitud, esta longitud y esta longitud. Primero vamos a formar la ecuación de la parábola. Entonces, la ecuación de la parábola tiene que ser, pongámosle aquí, ax al cuadrado más c es igual a 0. Entonces esa sería la ecuación. Bueno, en este caso la vamos a igualar a y, ya que tenemos una función en la que dependen de x los valores que voy a tomar y en la parábola. ¿Ya? Es decir, si tengo un punto en x representa el eje horizontal y el vertical, ¿verdad? Entonces, tengo un punto aquí en x. El valor que tome aquí y, es decir, el valor que se tome en el eje vertical, va a depender del valor que yo tome en x. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. Tenemos eso. Algo que hay que recalcar también en las funciones cuadráticas es que para que sea cuadrática, a tiene que ser diferente de 0. ¿Ya? Y en una parábola, ustedes ya habrán estudiado las ecuaciones de la parábola. Cuando la parábola tiene la forma así, es decir, acá hacia arriba,
Esto quiere decir que a es mayor que 0. Y cuando tiene la forma así, esto nos quiere decir que a es menor que 0. Entonces, en el caso de nuestro ejercicio, ¿qué tenemos? Tenemos el caso de acá, ¿verdad? Bien, grafiquemos un pequeño eje de coordenadas para poder guiarnos. Asumamos que nuestra parábola viene de la siguiente manera. Aquí tenemos A y aquí tenemos B. Perfecto. Tomamos los valores de X positivos hacia la derecha y los valores de Y positivos hacia arriba. Entonces, nosotros tenemos esta parábola que se está formando y representada por esta ecuación, ¿verdad? Y en nuestro caso del ejemplo, necesariamente A tiene que ser menor que 0, es decir, negativa, porque nuestra parábola es cóncava hacia abajo. Esto de aquí quiere decir cóncava hacia abajo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo procedemos a hacer el ejercicio? Pues tomamos este punto de partida y la parábola es simétrica, es decir, va a haber la misma distancia de aquí a acá y la misma distancia de aquí a acá. Son iguales tanto al lado positivo del eje X como al lado negativo. ¿Ya? Entonces, simplemente reemplazamos cuando X toma el valor de 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos va a salir ahí? Entonces, no importa el valor de A porque igual le vamos a multiplicar por 0 al cuadrado más C va a ser igual a Y, ¿no es cierto? Entonces, cuando estamos aquí en el origen, esto simplemente se elimina y nos queda que C va a ser igual a Y. Y nosotros tenemos el valor de C. ¿Cuál es el valor de C que nos dieron? Pues es 5. Entonces, cuando tenemos X igual a 0, Y va a ser igual a 5. Ya tenemos otro dato más que nos sirve para resolver el ejercicio. Entonces seguimos. Como tenemos esta ecuación que nos representa la parábola y tenemos también ya el término C, entonces vamos a calcular lo que serían las coordenadas del punto B. Aquí tenemos el punto B. Vamos a calcular las coordenadas de ese punto. De A a B tenemos 40 metros. Y de A a 0 es la misma distancia que se tiene de 0 a B. Entonces, si de A a B tenemos 40 metros, la distancia de 0 a B va a ser la mitad de esos 40 metros. Entonces, como teníamos el dato de L igual a 40 metros, pues entonces va a ser L sobre 2, que va a ser 40 metros sobre 2, y nos da 20 metros. Tenemos el valor de X, la coordenada de X en el punto B. La de Y, ¿cuál sería? Pues simple. Como podemos ver aquí, la de Y sería igual a 0. ¿Por qué? Porque si ustedes se pueden fijar en este punto, aquí en todo este eje horizontal va a ser 0 el valor de Y. ¿Por qué? Porque como les dije, los valores de Y son para arriba. Entonces aquí es Y1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ese valor sería 0. Bien, pues con estos valores podemos reemplazar en la ecuación que nosotros nos planteamos, que es la de acá. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de darle valores a A para poder resolver la ecuación. Ahora veamos.
¿Cómo nos quedaría si reemplazamos estos valores en nuestra ecuación? Tenemos ax al cuadrado más c igual a y. Este es el valor de y este es el valor de x. Entonces, en el punto B nos quedaría a, pongamos la ecuación, entonces me quedaría a x al cuadrado es 20. No pongamos unidades para no confundir, es decir, no pongamos metros, ¿ya? Al cuadrado más el valor de c que ya obtuvimos anteriormente, que es pues simplemente 5. Bien, pongámoslo así. Y si ustedes quieren, para no confundirles, le vamos a poner así. Perfecto. Entonces, esto va a ser igual a y. ¿Ya? ¿Y y cuánto vale? Ya vimos también que en el punto B, a ver, sería en B. En el punto B, y va a ser igual a 0. Perfecto. Aquí tenemos x, aquí tenemos c, y aquí tenemos el valor de y que tenemos en el punto B. Ahora, pongamos un poquito ordenado. Ponemos primero el coeficiente, ¿ya? 400a más 5 va a ser igual a 0. Perfecto. Sigamos. Despejemos a 400 a va a ser igual a menos 5. Siguiendo con esto, a va a ser igual a menos 5 sobre 400. Perfecto. Aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos tomar la quinta 1 y la quinta 80. Entonces, a tiene un valor de menos 1 sobre 80. Tenemos ya el valor de a. Entonces, con esto hemos obtenido ya la ecuación de nuestra parábola. Simplemente reemplazamos el valor de a y c ya lo tenemos. Entonces, como la ecuación es y igual a ax al cuadrado más c, simplemente reemplazamos los valores que obtuvimos y y va a ser igual a, que es menos 1 sobre 80 x al cuadrado más el valor de c que ya obtuvimos también, que es 5. Entonces, esta es nuestra ecuación con la que vamos a trabajar. Bien, tenemos la ecuación. Este ya es un paso muy importante y ya con esto casi tenemos resuelto el ejercicio. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos pide? Nos pide las longitudes de los montales. Es decir, esta longitud de aquí, ¿verdad? La longitud que hay de aquí a acá. ¿Y cómo lo obtenemos? Pues, como ya tenemos la ecuación, simplemente podemos reemplazar. ¿Cómo hacemos ese reemplazo? Nosotros tenemos que la longitud de A a B son 40 metros, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si son 40 metros y tenemos aquí 8 divisiones, entonces obviamente van a ser cada 5 metros, es decir, aquí hay 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 metros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Como nosotros tomamos de nuestro plano de referencia este punto como el número 0 o el origen de nuestro sistema de referencia, lo que tenemos que hacer es simplemente pues esta parte de aquí la voy a pasar acá para que entendamos un poco mejor.
Aquí tenemos nuestro origen. Aquí tenemos nuestro primer montal, aquí el segundo, aquí el tercero. Es decir, aquí tenemos 5, 10, 15 y aquí era 20, ¿verdad? Porque de aquí a acá, de A a B hay 40, de 0 a B hay 20. Perfecto. Ponemos acá para que... Ya. Tenemos de esta manera. Entonces, lo que nos pide es la longitud, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente reemplazamos estos valores. ¿Por qué? Porque esta ecuación de aquí, que es de suma importancia, es la ecuación de nuestra parábola, de esta parábola que tenemos aquí. Y si nosotros reemplazamos el valor de x de 5, 10 y 15, pues nos va a reflejar en y el valor de aquí, aquí en este punto y en este punto, que es lo que estamos buscando, porque sería la distancia de aquí a acá, de aquí a acá y de aquí a acá. Perfecto. Nosotros tenemos los valores en x. Mediante esta ecuación vamos a obtener los valores en y de la parábola. Entonces, tomemos el primer valor de 5. Y va a ser igual a menos 1 sobre 80 x al cuadrado. Pongámoslo 5 al cuadrado más 5. Perfecto. Entonces, y va a ser igual a menos 1 sobre 80 por 25. ¿Por qué? 5 al cuadrado es 25. Y esto más 5. Entonces igual, aquí podemos proceder a simplificar. La quinta sería 5 y la quinta sería 16. Perfecto. Entonces, sigamos acá. Y va a ser igual a menos 5 sobre 16 más 5. Esto va a ser igual, tenemos como mínimo común múltiplo 16. 16 dividido para 16, pues ¿qué tenemos? 1 por 5 menos 5. Y 16 aquí se sobreentiende que este el 1 dividido para 1, 16 por 5 sería más 80. ¿Y esto cuánto nos da? Nos da 75 sobre 16. Ya tenemos ese valor. Y se obtiene que y va a ser igual a 4.7. ¿Ya? A este valor llamémosle y1. Que estaría aquí. Aquí. Este sería el valor de y1. El valor de y2 estaría en este punto. Y el valor de y3 en ese punto. Entonces, este valor es la altura del montal 1. Del montal 1, perdón. Entonces, esa sería la altura del montal 1. Hacemos lo mismo para y2. Tenemos que y2 va a ser igual. Ahora trabajamos con el valor de x igual a 10. Reemplazamos simplemente ese valor en esa fórmula, que sería menos 1 sobre 80, 10 al cuadrado más 5. Esto sería igual a menos 1 sobre 80 por 100 y más 5. Entonces, y2 va a ser igual a la décima, la mitad, 5, la mitad, 4, menos 5 cuartos más 5. Esto va a ser igual, sacamos el mínimo común múltiplo que sería 4. 4 dividido para 4 a 1 por menos 5, menos 5.
Aquí se sobreentiende que este el 1, 4 dividido para 1, 4 por 5, 20. Entonces nos da como resultado 15 cuartos. Y esto si hacemos en la calculadora, pues nos da que Y2 va a ser igual a 3.75 metros. E igual procedemos para Y3, que sería igual ahora con el valor de 15 para X. Entonces sería menos 1 sobre 80 por 15 al cuadrado. Y esto más 5, esto va a ser igual a menos 1 sobre 80 por 15 al cuadrado es 225 más 5. ¿Ya? Y E3 nos va a quedar igual. Aquí podemos simplificar como lo hicimos anteriormente. Por ejemplo, aquí la quinta es 16 y la quinta de 225 es 45. ¿Ya? Pongámoslo acá para que no aparezca un exponente. 45. Perfecto, entonces queda menos 45 sobre 16 y más 5. Esto va a ser igual a, igual sacamos mínimo común múltiplo que sería 16. 16 dividido por 16 a 1 por menos 45 son menos 45. Más 16 dividido por el 1, que se sobreentiende que está 16. Por 5 sería 80. Esto va a ser igual, menos 45 más 80, ¿cuánto sería? Pues sería 35 sobre 16. Y si ustedes realizan igualmente esto en una calculadora, entonces simplemente tenemos que el valor de Y3 es igual a 2.2 metros. ¿Ya? Entonces procedemos a poner la respuesta a nuestro ejercicio. Y1 va a ser igual a 4.7 metros. Y2 va a ser igual a 3.75 metros. Y Y3 va a ser igual a 2.2 metros. Y esta sería finalmente la respuesta al ejercicio.